Entonces comenzamos. Vamos a empezar a ver lo que es conceptos de linealización explicados en el siguiente problema. El problema decía, para la cloración del diclorotetrametilbenceno en ácido acético como medio de reacción, ocurre a 30 grados centígrados y sigue la siguiente reacción y me da esta reacción. Ahora, me presenta lo siguiente. Luego de haber hecho experiencias en un reactor discontinuo, se obtuvo la siguiente información experimental. Me dice cómo varía la conversión respecto al tiempo. Ahora, muchos preguntaron de quién es la conversión. La conversión es del reactivo límite. Siempre que ustedes le den un dato de conversión, si es que no les especifica, hace referencia al reactivo limitante, o también a veces llamado reactivo base. ¿Qué es lo que me dice? Sabiendo que las concentraciones iniciales del diclorotetrametilbenceno, que se simboliza como B, y del cloro, que se simboliza como A, son respectivamente 34,7 y 19,2 mol sobre metro cúbico. La cinética es el segundo orden elemental. Determinar la expresión cinética como una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar con la resolución. Nosotros sabemos por el problema los siguientes datos. La concentración inicial de A, es decir, de cloro, es de 19,2. La concentración inicial de B es de 34,7. Y la reacción es la siguiente. En la anterior reacción que habíamos visto, había un problema de que no estaba igualada, o es decir, no coincidían los datos. Lo que pasa es que cuando se cloró ese compuesto, realmente el producto que se debió obtener es este. Es este. Entonces, ustedes verifican y van a estar de acuerdo conmigo de que la reacción está igualada. Entonces pasamos. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer como primera instancia? Cambiar la nomenclatura. En vez de colocar tantas fórmulas, vamos a colocar o vamos a denotar por B y A, siendo que ya me habían dicho que A representaba el cloro y B representaba al diclorotetrametilbenceno. Y voy a colocar de nombre a los productos C y D. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que el primer paso, antes de realizar cualquier problema de cinética, es determinar cuál es su componente base o cuál es su reactivo límite. Entonces, como primer paso, vamos a determinar el reactivo base. Tenemos que hacer un análisis para ambos reactivos, ya es para A y también para B. ¿Cuál es el análisis? Dividimos la concentración inicial de ese reactivo sobre su coeficiente estequiométrico. Entonces, como tenemos todos los datos, solamente nos queda reemplazar. En el caso de A va a ser 19,2 sobre 1. Y en el caso de B, 34,7 sobre 1. Cuando tengamos la relación estequiométrica, elegimos la menor. Entonces, aquel reactivo que posea una menor relación estequiométrica se denomina reactivo base. Y sobre ese reactivo vamos a hacer los cálculos posteriores o también los balances. Entonces, el problema me dice establezca la cinética y me dice que es elemental. Ustedes saben que la cinética se establece como el producto de una constante de velocidad por la concentración de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Reactivo A y reactivo B. Me dice que es elemental, entonces el orden va a coincidir con los coeficientes estequiométricos. Y además me decía, es de segundo orden. Ese segundo orden me está hablando de un orden global. Quiere decir que el orden global de la cinética es orden 2. Entonces podemos decir que el orden, al sumar el orden de A más sumando el orden de B, me tendría que dar 2. Y entonces de esa manera verificamos que el orden global coincide con el orden global que me había dado el problema. Entonces vamos, ¿qué es lo que pasa? Si nos fijamos en este problema, tenemos la cinética, pero está en función de dos concentraciones diferentes. Quiere decir que no podemos resolver esta ecuación diferencial, porque ustedes saben que menos RA lo vamos a cambiar como menos variación de concentración de A sobre variación de tiempo. Entonces no podemos resolver la ecuación diferencial si no está todo en función de las mismas variables involucradas en la diferencial. Entonces tendríamos que hacer un balance en función de la conversión. ¿La conversión de qué? ¿De quién? Del reactivo base. Empezamos con el balance para A.
No se olviden que como está en fase líquida, al estar disuelto en ácido acético, el volumen es constante. Entonces el balance para A va a ser concentración de A final igual a concentración de A inicial por 1 menos XA. Derivamos para saber el valor de la derivada de la concentración de A. Derivo a la izquierda y derivo a la derecha. Me queda lo siguiente. Derivada de CA de CA. CA inicial es constante. Derivada de 1, 0 y derivada de menos XA menos DXA. Listo. Ya tengo el valor de la concentración de A en función de la conversión. Y tengo el valor de la derivada de la concentración de A en función de la derivada de la conversión. Hacemos el balance para B, porque veo que en la cinética está involucrada con la concentración de B. Entonces la concentración de B a la salida va a ser igual a la concentración de A inicial por la concentración de B inicial sobre la concentración de A inicial, menos porque B se consume ya que es un reactivo. El coeficiente de B, 1, dividido entre el coeficiente de reactivo base, 1, por la conversión de A. Listo. Entonces lo único que me quedaría o me faltaría hacer sería reemplazar en mi ecuación cinética. Teníamos, pero antes de eso vamos a separar. La diferencial de t la pasamos a multiplicar a la derecha y CA por CB lo pasamos a dividir a la izquierda. Y reemplazamos. Sabemos nosotros que dCA es igual a menos concentración de A inicial por dXA. La concentración de A es concentración de A inicial por 1 menos XA. Y la concentración de B es concentración de A inicial por la relación de concentraciones iniciales menos XA. Entonces nosotros vemos que en este caso me quedó una ecuación diferencial separable. Solamente tendríamos que integrar. Hasta aquí era la tarea. Hasta este punto tenían que haber llegado. Ya. Entonces una vez tenemos la expresión cinética y todo está en función de las mismas variables, coinciden con nuestras variables de las diferenciales, procedemos a linealizar. ¿Qué es lo que pasa? Aquí integramos desde un tiempo igual a 0, la conversión es 0. Y en un tiempo igual a t, la conversión, perdón, es XA. Entonces, si se linealiza, entonces yo coloco que y es igual a m por x. ¿Cómo sé que puedo linealizar? Entonces me doy cuenta en los datos que me está dando. Vamos a la tabla de datos. El problema me está dando datos de tiempo y datos de conversión. Entonces, cuando yo tengo una expresión que me relacione datos de tiempo con datos de conversión, quiere decir que esa expresión ya se puede linealizar. Las únicas variables, o sea, tienen que haber involucrado en sus variables cinéticas o en su expresión cinética datos de tiempo y datos de conversión. Y veo y me fijo. Este término de acá, nosotros sabemos que tenemos datos de conversión. Quiere decir que cuando yo aquí reemplace el dato de conversión, este término lo voy a conocer. Va a ser un número. Al meterlo en la calculadora me va a salir un número, porque vamos a tener una integral definida, la cual conocemos sus límites y toda esa integral está en función de una misma variable. Entonces, al saber que esto ya es un número conocido, puedo decir ya que esa es una letra, y, digamos, y me fijo en la otra integral. Lo mismo, tenemos valores de tiempo. Entonces, cuando esto yo lo reemplace, vamos a tener un valor cuantificable, o sea, un número. Entonces, quiere decir que yo ya conozco este término y este término. Lo que no conozco es la K. Entonces, vamos a linealizar. Ahora, aquí ya simplificamos los menos y simplificamos el C inicial y reemplazamos los datos que teníamos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes están observando que en el caso de esta experiencia me está dando datos en diferentes momentos. ¿Para qué se linealiza? Para que nosotros consigamos obtener un valor promedio o un valor que se ajuste de tal manera que estos datos converjan. ¿Estamos? La linealización es para ajustar una serie de datos.
y obtener parámetros que se ajusten a esa serie de datos. Ustedes se van a dar cuenta que tienen que linealizar cuando tengan una tabla de experiencias, es decir, cuando tengan una tabla de datos. ¿Por qué? Porque tendrían que buscar un parámetro, a veces no se sabe qué parámetro es, a veces es la constante, casi siempre es la constante, en otras instancias es el volumen, en otras instancias es el flujo volumétrico, etc. Entonces ustedes tienen que buscar el valor de esa constante de tal manera, del valor de ese parámetro de tal manera que todos los datos de la tabla converjan. Entonces, como ya ustedes saben que adquiere esta forma de una línea recta, en la cual este valor es conocido, por lo tanto puedo decir que es X, y este valor también es conocido, voy a decir que es Y. Entonces me queda de esta manera, en la cual la pendiente coincide con el valor de K. Y establezco mi tabla. Nosotros sabemos que el tiempo 0 tiene una conversión de 0. Y así, para varios datos de tiempo tengo un dato de conversión. Ahora voy a reemplazar X para este dato entre 0 a T. En esta fila yo sé que T vale 0, entonces reemplazo y obtengo el valor de este dato. Y así sucesivamente, con cada valor de tiempo. Voy obteniendo el valor de X. Y para obtener el valor de Y, voy reemplazando los datos de conversión de esa misma fila. Por ejemplo, si quiero obtener el primer valor de Y, voy a reemplazar el primer valor de la conversión de A, 0. Y me va saliendo el problema. Así sucesivamente voy reemplazando cada uno de los valores. De tal manera que ya tengo una recta que está compuesta por los pares ordenados X, Y. Entonces tengo que realizar una regresión lineal. Realizo mi regresión lineal y voy a obtener la recta que se ajusta a estos datos. Y además de eso voy a tener el coeficiente de regresión. ¿Cómo saber si mi linealización está bien? O sea, si mi cinética se ajusta a esos datos. Me fijo en el coeficiente de regresión. Si es aproximadamente a 1, entonces quiere decir que esta cinética se ajusta a estos datos. Por lo tanto, esta cinética es correcta. Entonces me fijo. En este caso a mí me dio que la correlación es 0,9996. Es casi 1. Entonces quiere decir que esta cinética se ajusta a los datos de la experiencia. Por lo tanto, ya está realizada. Hago una semejanza. Nosotros sabíamos que la recta tenía esta forma. Y es igual a 0,000147x. Entonces hago una semejanza. Yo tenía lo siguiente. Y yo asumí que esto era y que esto era x. Por lo tanto, el valor que acompaña a x tiene el valor de la k. Y de esa manera obtenemos el valor de la constante cinética. No nos olvidemos que el volumen en este caso estaba en metros cúbicos. Mol por segundo, porque el tiempo me lo estaba dando en segundos. Y de esa manera obtenemos el valor de la constante cinética para la experiencia realizada en el laboratorio.